Hermanos, cada día nosotros tenemos que enfrentar luchas. Esa es la realidad en nuestro caminar diario. Luchas de toda índole. A veces estamos cansados, a veces estamos ya sin ánimo para seguir ante las circunstancias, ante las cosas que vienen, o nos frustramos. A veces ya no queremos levantar de nuestra cama. Bueno, a veces nos infunde el desánimo. Son luchas en la vida. Es que somos todavía imperfectos, somos pecadores, dice la Biblia. Y a veces somos alcanzados por cualquier cosa y nos debilitamos. Ahora, quizá aquí la pregunta es, en todo su caminar, en toda su vida, ¿cuántas victorias Dios le ha dado? Pero ¿cuántas derrotas que ha tenido que tener? ¿Cuántas derrotas en su vida? Ahora, claro, ¿son victorias o derrotas? ¿Cuántas derrotas? Pero aquí la pregunta, cuando hablo de ser derrotados, ¿ante quién usted se ha rendido para decir ya no puedo más? Hablo de estas derrotas, ¿no? A veces hemos dicho ya, rendirse es esto, decir ya no puedo, tú ganaste. ¿Quién ha vencido sobre su vida? Para que usted haya en ese momento sentido esa derrota. ¿A quién usted se ha rendido? Muchas veces, lamentablemente, muchas veces nos rendimos al pecado. ¿Lo ve de esta manera? Muchas veces quizá nos hemos rendido a una infidelidad y en vez de arrepentirnos, en vez de librarnos de todo eso, nos quedamos como esclavos de esto. Y nos rendimos a esto. Y como que esa infidelidad ha sido victoria. Quizá estoy hablando como esposo, quizá tuve una infidelidad, dejo mi hogar, mi esposa y me rindo a esa infidelidad. ¿Sí me entiende esto, no? Derrota. Usted se ha rendido a algo. Mire, aquí podríamos mencionar muchas cosas, ¿no? Cuando hablo de que hemos caído rendidos, ¿qué tal si ante una crisis económica usted tuvo que rendirse a ser acreedor de una institución bancaria, por decirlo así? Usted se volvió esclavo, lamentablemente, y cayó rendido, o está rendido ahora a deudas, puede ser. Y quizá por muchos años, y usted tiene que trabajar y trabajar porque tiene que pagar. Y usted está rendido a una institución financiera o un banco. A veces caemos en esto, o qué tal como hablo de una infidelidad, pero también muchas veces las personas, los seres humanos caen rendidos a la inmoralidad. Ya no pueden salir. Se han rendido a la pornografía, por decir. El Señor muestra su luz, pero muchos se han rendido a esto. Y están presos, y están esclavos, y no pueden salir. Rendidos al alcohol, rendidos a la droga. Cuando hablo de rendidos es porque si están sujetos a esto, bajo esto, ese es el Señor de ellos, el amo, el que está dirigiendo la vida. Estas cosas es lo que ahora han tomado el control de la vida. Y sin darnos cuenta podemos estar rendidos a esto. Y toda una vida. Por eso estoy mencionando cuántas victorias o derrotas usted ha tenido en su vida. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque en verdad, pues al único que tenemos que rendirnos o estar rendidos o rendir nuestra vida es a Dios. ¿Me entiende esto? A Él sí tenemos que rendir nuestra vida. Y claro, cuando a veces decimos es que ya no puedo más, ya no aguanto, es que usted estaba rendido a otras cosas. Su amo, su señor o sus señores han sido otras cosas que le han estado aplastando, que le han estado molestando, que han estado destruyendo su vida. Porque estaba rendido a otras cosas, menos a Dios. Porque quizá en este mundo es de luchas, pero la victoria es que nos va a dar el Señor siempre y cuando nos rindamos a Él. ¿Sí entiende esto, no? Rendidos a Él. Y justamente esto es lo que yo quiero comunicar en esta mañana. Un ejemplo de esto se viene a la mente ahí en el Antiguo Testamento, un siervo del Señor, en este caso Job.
hizo cosas interesantes, pero su vida también era desordenada y en un cierto momento luchó contra Dios. ¿Pueden imaginar esto? Que alguien, un ser humano imperfecto, luche con Dios. Porque tal vez estaba rendido a otras cosas y él empieza a luchar con Dios, pero a la final él se rindió. Él se rindió a Dios. Dijo, está bien, tú ganas, tú ganas. Entonces aquí la pregunta también sería, ¿usted es alguien que ya se ha rendido a Dios? ¿Usted ha rendido con su vida a Dios? Dios es su Señor. Dios es su Dios. ¿A Él ha rendido su vida? Bueno, pues ahora es el tiempo de reflexionar en torno a esto, ¿no? El texto que vamos a hoy a analizarlo, bueno, hablo primero del contexto, está en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Ahí estaba Juan el Bautista, bautizando. Y muchos después le empezaron a interrogar. ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Y qué del que se presentó refiriéndose a Jesús? Empiezan a interrogar muchas personas. Y yo puedo ver en el versículo 30, Juan 3:30, yo puedo ver aquí a un Juan también rendido con la frase que dijo él. Este es un versículo que puede ser de mucho impacto y debe ser este versículo de impacto para nosotros como cristianos cuando él responde esto, ¿no? Refiriéndose a Jesús, dice en Juan 3:30, a él le toca crecer. ¿A quién? A Jesús. En nuestra vida. A él le toca crecer y a mí menguar. Para mí esto es rendirse a Dios. Esto es rendirse a Dios, dejar todas las otras cosas para que Dios me libere de la esclavitud donde ha estado mi vida y rendirme a Dios. A Él le toca crecer y a mí menguar. Ahora, aquí también surge la pregunta, ¿por qué y cómo? ¿Por qué tengo que rendir mi vida a Dios? ¿Y cómo tengo que rendir mi vida a Dios? Dos cosas que quiero mostrar en esta mañana con respecto a este versículo, ¿no? Entonces, vamos con la primera. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo rendir mi vida a Dios? Pero vaya tomando en cuenta lo que es rendirse, o sea, ya despojarse de todo y decir, aquí entrego mi vida que te pertenezca por toda la eternidad. Entonces, aquí vamos a ver, en primer lugar, cuando hablamos de rendirse a Dios, tenemos que ver que Jesús es el Señor de señores. Por eso tengo que rendirme a Él. No debo rendirme a ningún señor, entre comillas, de este mundo. Señores que hay por todos los lados. Ya mencioné esos señores, ¿no? Inmoralidades, lo que sea, que hemos estado tal vez rendidos. Pero aquí tenemos que rendirnos al único Señor verdadero, al Rey de Reyes, que es Jesucristo. Usted dirá, ¿y cómo así? Bueno, Juan el Bautista dice, a Él le toca crecer. A Él le toca crecer en nuestra vida. Pero aquí yo tengo un texto de Filipenses que nos muestra el apóstol Pablo con respecto a esto. Cuando digo que Jesús es el Señor de señores y que nosotros deberíamos rendir nuestra vida a Él. Cuando el apóstol Pablo lo escribe esto, sí, él está mostrando antes de estos versículos que están ahí en la pantalla, él está mostrando lo que hizo Jesús al venir acá. Fue humillante. Él se rebajó voluntariamente para dar su vida por nosotros. Él ya hizo lo más grandioso para nosotros, sacrificar su propio cuerpo, su ser, para que al creer en Él tengamos vida eterna. Y por eso Dios dice que lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sí? Y aquí viene el versículo 10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es que ese es el propósito de Dios. Que en primer lugar reconozcamos quién es Jesús. Él es el verdadero Señor, y aquí nos dice para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y con su lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es
es lo que Dios quiere. Usted ya lo ha hecho esto. Usted se ha rendido completamente al Señor y ha doblado sus rodillas y ha dicho, aquí estoy, Señor, me rindo y tú eres el Señor verdadero y tú eres mi Señor. Bueno, ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, rendición total a Él, porque Él es el Señor de señores. Y aquí tendríamos que hacer algunas preguntas con respecto a esto, ¿no? Bueno, antes de esto, aquí viene la pregunta, ¿quién dirige su vida? ¿Quién está dirigiendo su vida en este momento? Usted va a decir, es Dios, por eso estoy aquí. Qué bueno, entonces gracias a Dios, que así sea. O de pronto, quizá dicen a alguien, sí, Jesús es mi Señor y me he rendido a Él. Sí, Él es el que dirige mi vida, pero de pronto hoy en este mismo momento está en cualquier otro lugar, menos en la presencia de Dios. El domingo es el día del Señor donde ahí tenemos que mostrar nuestra rendición. Es una hora el domingo, ¿no? Que nos citamos acá y tiene que esto ser una muestra, una reverencia, decir, Jesús es mi Señor. Si yo hago cualquier otra cosa en este día, yo digo Jesús es mi Señor o Él es el que dirige mi vida, para mí no concuerda, no tiene lógica. O sea, cuando decimos que Jesús es el que dirige mi vida y a la final estoy haciendo lo que yo quiero, no concuerda, no cuadra esto, ¿no? Aquí vamos a ver algunos textos también, pero cuando estoy diciendo esta pregunta, ¿quién dirige su vida? ¿Sí? Y usted puede decir, está pensando, ¿quién dirige mi vida? De pronto usted está diciendo Dios, pero si vamos a comparar por un momento, ahora vamos a ver que de pronto es usted mismo el que está dirigiendo su vida. Usted está decidiendo por usted mismo. Si viene acá, no viene, o si abro la Biblia, no abro la Biblia, o pues dejo para otro rato, yo decido. De pronto usted mismo está dirigiendo su vida. O de pronto puede ser que su vida está siendo guiada por la moda. Ese es el mundo, la sociedad. Todo lo que viene de afuera nos imponen y nosotros pues, a veces como, disculpen esta palabra, como borreguitos nos dejamos guiar nuestra vida por lo que el mundo nos está diciendo. Pronto no es el Señor que está guiando su vida, sino es el mundo. La moda, como digo, olas que vienen y van. Y de pronto nosotros como que nos sumergimos en esto y estamos a veces en onda, como se dice, ¿no? Guiados por el mundo. O como dije antes, cuando digo aquí, ¿quién dirige su vida? Dice usted, Dios, pero puede ser que sus deudas están dirigiendo su vida. De pronto usted está sirviendo más a esto que a Dios. O, bueno, hay tantas otras cosas que sin darnos cuenta pueden estar guiando nuestra vida. Por eso me hice la pregunta, ¿quién dirige su vida? ¿Quién dirige mi vida? Bueno, pues que sea Dios. Pero ¿cómo tiene que ser esto? Porque vean lo que dice aquí Juan, primera de Juan 2:4. Dice, el que afirma, escuche esto, ¿no? El que afirma lo conozco, o que dice, en otras palabras, el que afirma que Dios guía su vida. Dice, el que afirma, yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Es un mentiroso, dice pero el que no obedece es un mentiroso y no tiene la verdad. Galito la semana anterior nos habló todo un tema de la obediencia, de lo que es la obediencia. Entonces, el ser obediente a Dios, si yo me sujeto a sus estatutos, a su palabra, a sus leyes y obedezco, entonces pues estoy dejando que Dios dirija mi vida. Caso contrario, si usted dice, el Señor guía mi vida, pero usted no hace lo que Dios le está pidiendo, no está obedeciendo a Dios, el Señor dice, eres un mentiroso. Y la verdad, mi evangelio, mi palabra, no está en tu corazón, dice el Señor. Eres un falso. Porque muchos sí pueden decir, es Dios quien está guiando mi vida. Pero ¿está obedeciendo usted la palabra de Dios? ¿Está atento a todo lo que Dios está mencionando en su escritura? ¿Lucha por obedecer? ¿O es que
es el nombre nada más. Y de pronto usted está, o su vida está siendo guiada por alguien más que no sea Dios. Esto a veces es una trampa del enemigo, nos engaña en muchas ocasiones. Vean, ¿qué tal si usted se compra un carro nuevo, de paquete, de la casa, saca un carro 0 kilómetros, pero digamos que usted compra, el que compra tiene una cierta discapacidad, digamos que no puede ver, entonces no puede conducir esta vida, el vehículo, imposible. Entonces, pues, lo que va a hacer es contratar a un chofer profesional para que conduzca su vehículo. No sé si me entiende lo que estoy tratando de decir. O sea, cuando decimos que Dios dirige nuestra vida y no hacemos lo que Él nos dice, es como esto, como que si estamos conduciendo nuestra vida nosotros mismos, pero ciegos. Dejemos que alguien profesional, y más que profesional, en este caso Dios, el dador de la vida, el Dios todopoderoso, dirija nuestra vida. Dejemos que Él, rindámonos a Él, pero es a través de la obediencia. Es lo mismo que si usted viaja en un avión. Bueno, usted baja en un avión, ¿quién dirige el avión? ¿Quién dirige el avión? ¿Qué tal si dice, no, a ver, yo voy a dirigir el avión? Usted solamente es un pasajero, se va a estrellar. ¿O qué tal si decimos, no, que no dirige el piloto, sino cualquier otro de los pasajeros? No, tampoco. Hay una sola persona que puede dirigir ese avión. Es el piloto que se ha capacitado, el que tiene el conocimiento. Entonces usted va a viajar tranquilo, seguro en ese avión. Algo así es cuando estoy mencionando con esta pregunta, ¿quién dirige su vida? Espero que sea Dios el que está dirigiendo en su vida, no usted o alguien más o cualquier otra persona, que sea Dios, el que nos conoce, el que sabe, el Dios perfecto, el único que tiene todo el poder, autoridad para guiar bien a nuestra vida. Que no sean otros quien esté dirigiendo su vida y usted esté tal vez convencido o engañado de que es Dios quien está guiando su vida. Porque aquí el que deja que Dios guíe su vida, dice, hay que obedecerle solamente a Él. Y el que no lo obedece es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero otra pregunta aquí, ¿quién dirige su vida? Pero también, ¿a quién pertenece su vida? ¿A quién pertenece su vida? Casi va un poco parecido a lo anterior. ¿A quién pertenece su vida? Tal vez usted va a decir, a Dios, pues. Yo entregué mi vida a Él. Qué bueno. Entonces usted es pertenencia de Dios. Correcto. Pero, de igual manera aquí podemos ver algunas cosas. Cuando dice, ¿a quién pertenece mi vida? Nuevamente yo puedo decir, o sea, usted dice a Dios, y de pronto va a ver que es para usted mismo. O de pronto puede decir, es que mi vida sí le pertenece a Dios, pero mi vida le pertenece a mi esposo, a mi esposa. Los novios van a decir, es que mi vida te pertenece, o tú me perteneces. Hablamos un poco de estas pertenencias, ¿no? Pero ¿cómo es esto de decir, cuando aquí digo, ¿a quién pertenece su vida? Espero que sea a Dios, que usted haya entregado su vida a Él, que sea pertenencia de Dios, que sea un verdadero hijo o hija de Dios y que tenga la esperanza, la certeza de la vida eterna que Él nos ofrece cuando creemos. Por eso, aquí tengo un texto, ¿no? Que el mismo Señor Jesús dijo esto, porque en el tiempo de Él también muchos decían que le pertenecían, que eran sus seguidores, que Él era el que guiaba su vida, pero Él dijo esto, en Mateo 7, 21, 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es suficiente decirle a Jesús, eres mi Señor, Señor por aquí, Señor por allá. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Obediencia. El que obedece mis mandamientos. El que está sujeto a mí. Sometido a mí, dice el Señor Jesús. Y por eso al final nos dice acá en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? ¿Qué pasa con el versículo 23?
Dice, entonces les diré claramente, dice el Señor Jesús, ¿no? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Otra vez mi pregunta, ¿a quién pertenece su vida? Es una pertenencia de Dios. Porque si usted dice que le pertenece a Dios, pues entonces haga su voluntad. No la suya, no del mundo, no de nadie. Haga la voluntad de Dios, lo que está escrito. Esfuércese por eso. Luche para hacer la voluntad de Dios. Si usted está en otra onda, en otro mundo, y dice que usted, que su vida le pertenece a Dios, está lejos de la realidad. Y repito, y tal vez el enemigo, el mundo le está engañando. Ahora es el momento de, en verdad, someternos a Cristo. Que su vida entregue a Cristo. Y que usted se comprometa a vivir según la voluntad de Dios. Qué frágil que es esto en el mundo. Yo también soy un hombre más, un hombre que está en medio de esta sociedad, en medio del mundo, en medio de tentaciones, en medio de todo, exactamente como usted está. Yo también tengo mi esposa, yo también tengo mis hijos. Tengo que proveer, bueno, en las mismas condiciones, en el mismo mundo. Pero tenemos que luchar, pedir al Señor para que nos ayude a hacer su voluntad. Si es que nuestra vida le pertenece a Él, si su vida le pertenece a Jesús. Entonces, ¿a quién mismo pertenece su vida? Esto es lo que estamos viendo aquí cuando Juan dice, a Él le toca crecer. Es que dejemos que Jesús crezca en nosotros. Esto es rendirse a Dios. Y otra pregunta más. Aquí la pregunta es, ¿por qué debe Cristo dirigir su vida o mi vida? ¿Por qué? Ya di algunas razones. Bueno, a las preguntas anteriores que estábamos viendo acá, ¿quién dirige su vida? ¿A quién le pertenece su vida? Bueno, espero que usted ya esté más o menos evaluando su vida, cómo está en este momento. Y bueno, la otra pregunta, ¿a quién pertenece, ¿por qué debe Cristo dirigir mi vida? ¿Hay alguna razón? ¿Y por qué yo debo ser pertenencia de Jesús? Bueno, aquí quizá dos razones a través de dos versículos. En primer lugar, Colosenses 1:16, la parte segunda, cuando habla de la preeminencia de Cristo, de que Él es el creador de todas las cosas, que Jesús mismo es Dios. Pablo lo dice de esta manera, el apóstol en Colosenses 1:16 dice, todo ha sido creado por medio de ¿quién? De Él, de Cristo. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Bueno, ahí estoy mostrando que Él es el Señor de todo, el Dios de la creación. Y Él nos hizo a usted y a mí, somos creación de Él. Entonces, pues, deberíamos someternos a Él. Entonces, pues, deberíamos entregar toda nuestra vida a Él. No entregue su vida a nadie más, deje su vida en las manos de Él. Porque todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Suficiente razón para decir, me rindo, Señor, ante ti. Y dejar las otras cosas a las cuales quizá usted está rendido y decir, Señor, libérame de todas esas otras cosas. Aquí estoy, postrarse ante Él. Porque Él nos creó y somos para Él. Pero Juan mismo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 al 4, dice de esta manera, en Él, ¿en quién? En Cristo. En Él estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Por qué debo dejar que Jesús dirija mi vida? ¿Y por qué debo entregar mi vida a Él? Vean lo que nos está diciendo acá, porque en Él, solamente en Él, en Jesús, está la vida, y la vida es la luz de la humanidad. No es que como seres humanos buscamos una mejor vida, siempre decimos esto, ¿no? Una vida más estable, una vida mejor. Todo el mundo está buscando esto. Pero nadie busca, o casi nadie busca en Jesús, la fuente de la vida verdadera. Todos están buscando por cualquier otro lado mejores vidas, mejores momentos. Pero acabará su vida y no va a encontrar si no tiene a Jesús en su corazón. Porque Él es la fuente de la vida. Aquí está diciendo, en Él estaba la vida.
Ahí podemos encontrar el significado de la vida y la vida eterna en Jesús. Por eso hay que rendirnos a Él. Por eso hay que entregar nuestra vida a Él. Por eso, pues, nuestra vida debe ser pertenencia de Él. Porque fuera de Él, nuestra vida no tiene sentido. Y repito, fuera de Él, su vida va a estar rendida a cualquier otra cosa, menos a Dios. Y también dice que en Él estaba la vida y era la vida, Jesús mismo era la luz de la humanidad. Claro, es que sin Cristo, si nuestra vida no se ha rendido a Él, seguimos tropezando en el mundo que está completamente en tinieblas. Un mundo oscuro, un mundo de pecado. Si no nos hemos rendido a Él, seguimos en esas tinieblas, porque Él es la luz. La luz verdadera no lo vamos a encontrar en otro lugar, solamente en Jesús. Él es el que tiene el poder para guiar nuestra vida como tiene que ser, para que en nosotros tomemos el verdadero sentido de lo que es la vida y seamos dirigidos por el camino correcto, por su verdad. Es en Jesús, porque Él es la luz de la humanidad. No hay en otro lugar. Entonces, pues, nuestra vida tiene que estar rendida a Jesús, rendida a Él. Por eso tenemos que confesar con nuestra boca, con nuestro ser, que Jesús es el Señor de señores y que nuestra vida tiene que estar rendida solamente a Él. Jesús es el Señor. Entonces, pues, repito, si es así, si usted lo cree así, si usted, pues, lo ha entendido de esta manera, ríndase a Él. Obedézcale a Él, solamente a Él, pase lo que pase. Ríndase a Él. A Él le toca crecer. Él tiene que crecer en nuestra vida y nosotros menguar. Esto es obediencia. Esto es sometimiento. Esto es reconocer a Jesús como nuestro verdadero Señor y Salvador. Que en su corazón no haya otros señores a quien usted esté rendido. Repito esto, ¿no? Que no haya otras cosas en su corazón, a no ser que sea solamente Cristo. Ríndase solamente a Cristo. Vean, ¿qué pasa con una planta? Digamos que yo quiero o tengo una planta, ¿sí? Y de pronto pues la tapo. ¿Sí? No quiero que le dé el sol, no quiero que le dé nada, pues porque quiero protegerle. Después de unos pocos días, usted va a ver esa planta está seca. ¿Sí? Porque la planta necesita agua, necesita los rayos del sol y todo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, pues, parece que nuestra vida lo tenemos como oculta y no dejamos que nuestra vida esté expuesta a la luz de Cristo. Porque queremos que esté tapada, que las cosas lo hagamos como en secreto, a escondidas, oscuridad, tinieblas, rendido a esto, al mundo de tinieblas, tapado. Cuando menos pensamos, nuestra vida ya no tiene sentido, nuestra vida se ha seco. Dejemos nuestra vida expuesta al poder y la gracia de Dios. Para eso hay que rendirse a Jesucristo. Reconocerlo a Él como nuestro único Señor y Salvador. Usted puede decir, claro, yo sí he rendido mi vida, Jesús es mi Señor. Pues bien, gracias a Dios, pero haga lo que Él le dice. No haga lo que usted quiera, no haga lo que otros dicen. Si es así, repito, gracias a Dios, bendito sea nuestro Dios por su decisión, por su conversión, pero haga lo que Él le dice entonces. Haga lo que Él le dice. Muchas veces tenemos que luchar contra esto. Muchas veces como pecadores, como imperfectos, empezamos a hacer las cosas a medias. Pues aquí es todo o nada. Todo o nada. Que no seamos cristianos mediocres, que no seamos cristianos a medias. No, eso no honra ni glorifica a Dios de ninguna manera. Luchemos. Unámonos en este sentido. A luchar juntos contra el sistema, contra el mundo, contra el pecado, contra Satanás. Somos una iglesia que le pertenece a Dios como cristianos. Entonces es el momento de, con mayor razón, rendirnos solamente a Jesús en obediencia. Y la segunda cosa aquí es entonces la dependencia de Cristo.
la segunda parte del versículo, ¿no? Dice, primero, a Él le toca crecer y a mí menguar. Que Cristo crezca en nuestras vidas si Él es nuestro Señor. Y lo que nosotros somos tiene que irse quedando atrás. Bien atrás, bien lejos. A Él le toca crecer y a mí menguar. Entonces, esto pues significa negarse a sí mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos si queremos rendir nuestra vida a Cristo. ¿Qué es rendirse? ¿Qué significa esto, no? Cuando estamos mencionando aquí rendirse a Cristo, negarse a uno mismo, cuando decimos que tenemos que negarnos, es quitar algo de nosotros. Tenemos que quitar tal vez, cuando digo algo, o tal vez tenemos que quitar mucho en nosotros. Tenemos que deshacernos de algunas cosas cuando decimos que tenemos que negarnos a nosotros mismos, o lo que dice Jesús aquí, ¿no? Tenemos que quitar, desechar, o tal vez tenemos que soltar algo que a veces estamos bien sujetos y nos abrazamos y no queremos soltar. Queremos que Jesús sea mi Señor, pero todavía estamos agarrados de cosas. Y no soltamos y no soltamos. Sí, Señor, quiero que seas tú mi Señor, pero déjame vivir. Déjame vivir, qué sé yo, con esta persona, pero sin casarme, por decir, ¿no? Sí, pero yo quiero que seas mi Señor. Señor, quiero que seas tú mi Señor, pero déjame los viernes hacer lo que yo quiera. Y mañana me voy a arrepentir y sé que tú me vas a perdonar. O sea, ¿qué estilo de vida es ese? ¿Qué tipo de rendición es a Dios? De esta manera, ¿no? El negarse a Jesús es esto, quitar, desechar, soltar. Y por eso Jesús mismo dijo aquí en este versículo, ¿no? Mateo 16, 24, si alguien quiere ser mi discípulo, usted conoce esto. Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, en otras palabras, Él decía, si alguien pues dice que se ha rendido a mí, que yo soy su Señor, pues entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es lo más grandioso que Dios está diciendo para nosotros, que decimos que nos hemos rendido a Dios, porque ahora es la oportunidad entonces de negarnos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué está diciendo Jesús que nos neguemos a nosotros mismos? Piense usted por un momento quién es usted, o quién era antes de haberse rendido a Jesús. Porque el Señor dice que tienes que negarte a ti mismo. Bueno, si yo tendría que dar la lista de lo que yo era y de lo que por la gracia de Dios he tenido que soltar y dejar. Si yo tendría que comentar todo esto, tal vez sería muy vergonzoso. Lo que Dios me estaba diciendo, tienes que negarte a ti mismo, suelta, quita eso. Pues bien, aquí estoy, también rendido a Dios, libre de todas esas cosas que estaban en el pasado. Ya no están, pero todavía estoy en este mundo y tengo que seguir batallando, porque quiero estar todos los días rendido a Él, pero también quiero, pues en todo tiempo y cada día negarme a mí mismo, porque yo debo seguir solamente a Jesús. Quiero ser su discípulo. Quiero obedecerle a Él. Bueno, pues ahí están las buenas intenciones, pero ¿qué en la práctica? ¿Cómo lo vive cada día esto, no? ¿Cómo es que usted se ha negado a sí mismo? Ha tomado su cruz y le sigue a Jesús. ¿Qué ha dejado? ¿Qué ha suelto hasta estos momentos, no? ¿Qué es lo que ha tenido que deshacer de su vida? ¿O es que todavía está en su vida? Si todavía hay cosas que están en su vida que son pecaminosas y usted dice que Jesús es el Señor, pues otra vez no concuerda con ser verdadero discípulo de Jesús. ¿Qué tiene todavía sujeto? Ya mencioné algunas cosas. De pronto usted ahí está agarrado y tal vez buscando justificativos para decir, Señor, es que tengo que hacer esto, es que lo otro. Somos campeones para crear pretextos, peros, excusas. Y ante Dios nos vamos con esto. Señor, sí quiero que seas mi Señor, mi Salvador, pero esto de negarse, todavía estoy ahí, es que tú sabes cómo es mi condición, tú sabes cómo estoy, entonces todavía debo estar agarrado a esto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquí entonces?
La dependencia de Cristo es esto, dejar que Él crezca en nosotros menguar, y por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos. A veces nos acomodamos a las circunstancias, a la comodidad del mundo, entre comillas. Como por ejemplo alguien decía en una ciudad donde hace mucho frío, dice que venden estas cobijas térmicas, o sea, y entonces usted entra a la cama en un tiempo muy frío y la cama está muy caliente y al otro día está nevado, mucho frío, y usted se acostumbró a esa cama caliente, a esa cobija que está ahí, pero ahí bien abrigándole, y usted ya no quiere levantarse de ahí, no quiere salir, no quiere enfrentar afuera al frío, pero tiene que salir porque tiene que trabajar. Entonces algo así es como que nosotros nos queremos acomodar a algo que nos satisface, cuando el Señor nos está mostrando la realidad, cómo son las cosas. En otras palabras, hay que dejar de ser cómodos, porque ese es negarse a uno mismo. Porque nosotros siempre queremos que las cosas pasen como nosotros queremos y que ojalá sea todo bien, entre comillas, según nuestros criterios. Pero el Señor dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, para depender de Dios, para que yo mengüe, para que mi vida se disminuya y Cristo crezca en mí, porque Él es mi Señor, pues entonces debo negarme a sí mismo y también tengo que someterme ¿a quién? Someterme a Cristo, es la obediencia. El sometimiento a Él tiene que ver con la obediencia. Un soldado estaba en la guerra. Un soldado estaba en la guerra. Puede imaginar esto, ¿no? En plena batalla. Está luchando contra todo. Y él no sabe si va a salir vivo de esta guerra. La guerra está muy intensa. Él está sujeto a las órdenes de su comandante, lo que sea. Él no puede dar un paso atrás. Solo tiene que luchar. Tiene que enfrentar a la batalla. Y se dice que un soldado estaba en estas condiciones y este soldado era un cristiano. Y él se acordó de Santiago 4:14, ¿sí? Donde nos muestra que cómo es la vida. Dice, hoy estamos y mañana no estamos. Es como la neblina, ¿no? Que ahora asoma y mañana ya desaparece. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Pues si Dios lo permite, si Dios lo quiere, voy a hacerlo lo que yo estoy pensando. Entonces este soldado pensó de esto, ¿no? Yo tengo que luchar ahora. Y si Dios lo quiere, pues Él me dará la victoria o aquí voy a morir. Que se haga la voluntad de Él. Y él seguía luchando. Con esto quiero mostrar un poco esto del sometimiento a Cristo. Es la obediencia total a Él en cuanto a lo que Él me dice. Obediencia total. Si usted dice Jesús es mi Señor, pues entonces sométase a Él, obedézcale a Él. Y sepa que está en una batalla, como aprendíamos hace unas semanas atrás con esto de la armadura de Dios. Sepa esto y entienda que usted está en batalla y debe someterse a Cristo y obedézcalo a Él para que Él le dé victoria en su vida. Él es el que tiene que dar la victoria. Someterse a Cristo, pero también, cuando hablo de la dependencia a Cristo, es vivir para Cristo. Otro punto más. Otra vez la pregunta, ¿para quién vive usted? ¿Para usted mismo? ¿Para el sistema? ¿Para el banco? ¿Para quién vive? Entonces, ¿para qué está desgastando toda su fuerza, su salud, sus recursos? ¿En qué está invirtiendo? Si usted me dice para cualquier otra cosa menos para Cristo, otra vez estamos mal. Otra vez no cuadra esto cuando decimos que Jesús es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Si usted está viviendo a medias, cuando tengo tiempo vivo para Cristo. Lo demás estoy viviendo para cualquier otra cosa. No sé cómo es su vida, ¿no? Pero la dependencia de Cristo es esto, vivir para Él. Y cuando hablo de dependencia, vivir para Él, vean aquí el texto de Gálatas 2, 19, 20. El apóstol Pablo dijo esto. Pablo es una muestra clara de que él vivió para Cristo, ¿no? Dice, yo por mi parte, yo también diría, yo por mi parte, usted por su parte. ¿Qué está pasando aquí, no? Pero Pablo dice, yo por mi parte, mediante la ley,
esto me gustó mucho, ¿no? He muerto a la ley a fin de vivir para Cristo. Claro, Pablo se despojó de una religiosidad, soltó muchas cosas, pero usa aquí la palabra he muerto. Eso es negarse a uno mismo, ¿no? Las cosas que uno sabía ya están muertas, ya no existen, porque ahora vivo para Cristo. Y aquí dice, he muerto a la ley, pero a fin de vivir ¿para quién? Para Dios. He sido crucificado con Cristo. ¿Y qué dice más? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Clarísimo. Pablo dice, ya no vivo yo. Ya se negó hace rato, Pablo. Ya no vivo yo, ya no está en mí. Esos malos hábitos, esas malas costumbres, esos pecados, ya no deben estar. Ya no tengo que ser guiado por esto, ni ser esclavo de esas cosas. Pablo dice, ya he muerto. Él era un esclavo de la religión. Un religioso de peso, podríamos decir Pablo, ¿no? Era un orgulloso, un arrogante. Y Pablo dice, ya no soy ese. Porque ahora he sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Usted puede decirlo abiertamente esto? ¿Es eso lo que está en su corazón? Usted puede decirlo así sin ningún temor y decirle al Señor, así es, mi vida es de esta manera, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. ¿Es así? ¿Es así? Bueno, por eso Jesús también nos advirtió con esto, ¿no? En Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores. Solo pone dos señores. Yo hablé hace un rato de muchos señores. Y aquí Jesús solo se mete con un señor, entre comillas, porque no es señor. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y lo amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Punto. Así de específico es nuestro Dios. Pero se dan cuenta que de pronto nuestro amo sigue siendo los recursos, el dinero. No es que toda nuestra vida esté enfocada de principio a fin a esto. Y con esto estoy diciendo que no es que tenemos que dejar esto y dejar en cero. No, que el dinero no lo domine a usted. Que el dinero no sea su amo, no sea su señor. El Señor pone como ejemplo el dinero. Porque si usted se da cuenta, el sistema, la sociedad, póngale atención un poco a esto, no. Está desesperado el mundo por dinero. Nuestro pobre país está más que endeudado. Y tiene que hacer las cosas y tenga esto, tenga lo otro, porque necesitamos más dinero. Y todos los ecuatorianos enfocados en esto. Tenemos que sacar adelante nuestro país. Trabaje. Sí, es bueno el trabajo. Dios nos manda a trabajar. Pero de pronto pues estamos sirviendo a otro Dios. A otro Dios. Y no nos hemos rendido a Cristo. Entonces, ¿para quién vive? ¿Está viviendo para Cristo? La dependencia de Cristo es vivir para Él, invertir en su reino. El Señor nos ha dado tantas cosas. Usted tiene salud, tiene recursos, tiene familia. No le falta nada. Dios ha suplido todo. Y lo que Dios quiere es que con esto usted invierta. Son los talentos que Dios le dio, las habilidades, el Señor le ha dado todo. Pero es para que nosotros invertamos en su reino. Para que cuando Él venga y nos diga, a ver, ¿cómo te fue con mis talentos? Si usted ha recibido 5,000, ¿qué es lo que hizo este hombre cuando recibió los talentos? Tenga, aquí están 10,000. El que recibió 2,000, tenga, aquí están 4,000. Pero había uno que recibió 1,000. Y cuando dijo, tenga, aquí están los 1,000. ¿Qué pasó? Es que te tuve miedo, es que no quise hacer nada. Mejor lo enterré, lo escondí. El Señor se enojó. Dijo, quítele en todo y dele al que invirtió más. Este mundo es de inversión, pero una inversión para el reino de los cielos. Y esto es vivir para Cristo. O sea, Dios le va a bendecir con muchas cosas. Sea agradecido. Si usted tiene una casa, si tiene un vehículo, tiene una empresa, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero no se olvide, usted es un simple administrador.
porque eso no le pertenece, Dios le prestó. Y con esto, inviértalo en el reino de los cielos. Porque si usted está invirtiendo para otras cosas, usted está sirviendo a otro Dios. Esto es la dependencia de Cristo, vivir solamente para Cristo. Por eso dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. No querrá, dice, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, mis hermanos, rendirse a Dios es dejar que Cristo crezca en el corazón y uno menguar. En otras palabras, se debe entregar todo a Cristo. Todo a Cristo. Su cuerpo, eso es lo que dice en Romanos, ¿no? Ofrezcan su cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios. Ofrezca su ser, su vida, su cuerpo. Ofrezca su mente, su ser al Señor. Cuando ahí mismo en Romanos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Que su cuerpo, su corazón, su mente esté rendido a Dios, haya entregado a Dios. Entregue al Señor su tiempo y no es su tiempo, es el tiempo del Señor. Entregue al Señor el tiempo, sus recursos, su familia, que todo en verdad sea una pertenencia para Jesús. Y que usted con su familia viva para Jesús. Hermanos, yo mismo estoy pidiendo al Señor, luchando, y quiero eso y no quiero desenfocarme porque con mi vida y con mi familia queremos vivir para Él, servirle a Él. A nadie más tenemos que servir aquí. Con todo lo que Dios nos ha dado, pues sirvámoslo a Él. Esto es rendirse a Él. Dejar que Él crezca y nosotros menguar. ¿Qué cosas están todavía tomando el lugar de Cristo en su vida? Repito, ¿qué cosas? Si usted ha detectado ahora, suéltelas ahora mismo y salga libre de aquí, pero rendido solamente a Cristo. De pronto pueden ser sus pertenencias. ¿Acaso son sus ambiciones al que todavía está rendido? ¿Acaso son amigos a los cuales usted está rendido? ¿O es su trabajo? ¿O sus malos hábitos? ¿Sus diversiones del mundo? Déjelas ahora. Déjelas si es que usted dice que Jesús es su Señor. Libérese de todo esto y viva como Dios quiere. Una vida en santidad, una vida en integridad, una vida que honre de verasmente a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la voluntad de Dios. Si usted dice que Cristo es su Señor de su vida, entonces su vida debe estar, como digo aquí, rendida ¿a quién? A Dios. Se cuenta de un hombre que tenía una cadena de librerías, pero inmensísima, tenía muchas ganancias. Y este hombre conoce al Señor. O sea, era millonario este hombre por la cadena de librerías que tenía. Pero la mayoría de libros que él vendía eran libros de pornografía. Cuando conoce al Señor, pues él empieza a luchar con esto, ¿no? Y llama él a todo su equipo de trabajo, al gerente y todo, dice, he tomado una decisión. Pues desde mañana en adelante no se vende ningún libro de pornografía. Y todos dijeron, está loco. La empresa se va a ir a quiebra. ¿Qué va a hacer de nosotros los trabajadores si de esto estamos viviendo? Pues él fue firme. Aquí no se vende estos libros. Bueno, él se rindió a Cristo. Él tuvo que soltar. Ahora, a primera instancia, quizás su empresa tenía que pasar por situaciones quizás en crisis económicas, pero Dios iba a sostener y Dios lo bendijo con el doble. Pero sin vender basura, sin vender tonterías. Firmeza se necesita, ¿no? Firmeza. Por eso yo decía, ¿qué tiene que soltar? ¿Qué tiene agarrado todavía y buscando pretextos para no poder soltar esto, no? Entonces, si usted dice que Cristo es su Señor, su vida debe estar rendida totalmente a Él. La vida en las manos de Dios, de Cristo, del Todopoderoso, generan paz, generan mucho descanso, generan gozo. Pues suelte entonces su vida y ríndase al Señor. No desaproveche. Tal vez nos queda poco tiempo. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar mañana? Ahora es el tiempo. Mis hermanos, aquí
hay un pequeño folleto que estamos estudiando en el discipulado. Algunos lo conocen y espero que a futuro, en enero, ya nos vayamos conectando un poco más, que nadie se quede sin estar aprendiendo más la palabra del Señor. Y hay una lección que repasábamos un poco de esto, pero había una oración. Y quisiera que lo escuche esto, ¿no? Una oración con respecto a esto que acaba de escuchar. Dice, Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso. Toma mis ojos y lo que veo. Toma mis oídos y lo que oigo. Toma mis labios y yo que hablo. Toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago. Toma mis pies a donde voy. Toma mi cuerpo, es tu templo. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. Esto sería una oración que deberíamos hacerlo cada día, no ahora, cada día. Porque nuestra vida le pertenece a Cristo. Porque cada día tenemos que rendirnos a Él. Porque solamente así nuestra vida tiene sentido, esperanza, vida eterna. Vamos a orar.